La guía de la presente semana corresponde a la número 4 de la fase 3, pero es la guía número 7 del periodo. Entonces, el tema que vamos a tratar es a volver a la publicidad y a estudiar un poco sobre la propaganda. Los textos periodísticos, los publicitarios, publicidad y propaganda. En esta guía vamos a ver las diferencias entre la publicidad y la propaganda. Tenemos la número 1. Realiza una lluvia de ideas con tu familia sobre la publicidad y la propaganda. Debe preguntar cuál es la intención de los textos publicitarios, qué tipo de lenguaje utilizar, si conocen la diferencia entre publicidad y propaganda, y si alguna vez adquirieron un producto porque lo vieron o escucharon en un anuncio publicitario. Eso es lo que van a discutir con su familia. Recuerden que la publicidad promociona un producto y en cambio la propaganda promociona ideas. Esa es la principal diferencia. Se hace publicidad a un producto o servicio y se hace propaganda a una idea. Ya lo vamos a ver más detenidamente más adelante. Luego la número 2 dice, reflexiona sobre las respuestas obtenidas y elabora una definición propia del texto publicitario y el texto propagandístico. ¿Qué es? ¿Cuál es su intención o propósito comunicativo? Sus usos en la sociedad, entre otros. A continuación, la actividad número 2 se trata sobre leer el texto publicitario y la información que se encuentra al lado. Entonces, ese es el texto publicitario. Es un texto publicitario sobre un refresco que se llama Tracy Punch House. Entonces lo van a leer y van a observar cómo está estructurado. Tiene dos partes, un componente icónico y un componente verbal. Entonces, el componente icónico son todas las imágenes, los colores, los gráficos, todo esto que aparece, todo lo que no es letra es el componente icónico. El componente verbal El componente verbal es todo lo que es letra, todo lo que es texto, las frases, los signos, los símbolos, todo eso es el componente verbal. Entonces ustedes van a tratar de identificarlo en este texto. Aparte de eso, en el componente icónico, que son los gráficos, las imágenes, tenemos que hacer dos lecturas. Primero la lectura objetiva denotativa, que es observar las cosas tal como aparecen. Una carita más o menos feliz, aquí tenemos frutas. Pero aparte de esto hay un trasfondo, un sentido oculto, digamos. La publicidad tiene sentidos ocultos, tiene lenguajes o mensajes subliminales que hacen adquirir los productos aunque no queramos, o nos hacen preferir ciertas marcas por encima de otros, consumir productos. Entonces, esa es la lectura subjetiva o connotativa, el proceso de interpretar qué hay más allá de lo que nosotros observamos a simple vista, cuáles son los significados ocultos que nos está transmitiendo lo que observamos a simple vista. Y el componente verbal, aquí tenemos algunas características, eficacia, innovación, economía estimativa, y ustedes pueden aplicar acá dentro de este texto, por ejemplo, la eficacia es empleo de un registro lingüístico variado, diversas palabras. Podemos observar ahí que hay distintas palabras, símbolos, signos de admiración, y todo eso hace que el lenguaje sea más eficaz, que llegue de una mejor manera al consumidor y a todo tipo de consumidores. Luego tenemos innovación. La innovación es incorporar neologismos, que son palabras nuevas, o extranjerismos, que son palabras de otros idiomas, sobre todo del inglés, para que sea más atractivo nuestro mensaje. Economía informativa es la búsqueda de la brevedad y la máxima condensación en el lenguaje. Las frases son cortitas, no encontramos bloques de texto grandes, sino que todos son cortos, todos son pequeños. Entonces, de esta manera nosotros podemos entender mejor lo que nosotros estamos leyendo. Luego tenemos acá una serie de preguntas
que van a responder a partir de la observación del texto publicitario anterior, que es el Research House. Te van a responder estas preguntas acerca de ese texto. Tenemos primero, ¿qué tipo de producto presenta? Es un refresco. La 2 dice, ¿qué elementos se utiliza para llamar la atención del receptor? ¿Qué elementos utilizamos? Ya mencionamos el componente fónico, el componente verbal. Ustedes pueden describir más específicamente qué son las frutas, la carita feliz, el emoji, algunos recuadros, distintos tamaños de letra, distintos colores. Después tenemos qué frase utiliza para persuadir. Para persuadir, recordemos que utilizamos los imperativos, que eran como órdenes o sugerencias. Por ejemplo, aquí tenemos, combina la fruta que prefieras, disfruta en cualquier lugar, sin calorías. Entonces, todo eso también son para persuadir, para convencer al público. Observamos aquí también que dice 100% natural, aunque no es verdad, ¿verdad? Pero eso convence al público de consumir este producto. Después tenemos, ¿reconoces el empleo de algún recurso retórico como figura literaria? Vamos a observar. Aparece la exclamación, bueno, eso que aparece entre signos de admiración podría ser exclamación, creo que solamente esa aparecería. Sí, solamente eso. No tenemos tantos recursos retóricos acá dentro de este texto. Bueno, aquí donde dice sorprende a tu paladar, se utiliza la figura retórica que se llama personificación, porque el paladar realmente no es una persona, pero le estamos atribuyendo que se sorprende. Entonces ahí utilizaríamos la personificación. También hipérbole, exageración o hipérbole, donde dice sin calorías, 100% natural. Creo que solamente esa sería. De ahí tenemos qué enunciados se emplean para conectar con las emociones del receptor. Igual que eso que mencionábamos, como combina la fruta que prefieras, disfruta, cualquier lugar, sin calorías. Y de ahí tenemos la siguiente, ¿cuál es la intención comunicativa o propósito del texto? Obviamente vender el producto, que más consumidores adquieran el producto. Y la 7 dice, valora la incidencia de la publicidad en la sociedad salvadoreña. Nuestra sociedad salvadoreña es una sociedad altamente consumista, que se deja llevar bastante por la publicidad. Entonces, las marcas más famosas, las que obtienen más compradores, son las que hacen mayor cantidad de publicidad, ya sea a través de los distintos medios de comunicación, como la televisión, como los periódicos, la radio o las redes sociales. Últimamente las redes sociales juegan un papel muy importante en cuanto a la publicidad, y aquí llegan a mayor cantidad de personas en menos tiempo y con costos más económicos. Aquí a la izquierda aparecen algunas cosas que nos van a ser de mucha utilidad, como la diferencia, aquí tenemos la diferencia entre publicidad y propaganda. Entonces aquí dice que la propaganda busca incidir en el modo de pensar de la población. La propaganda busca incidir en el modo de pensar de la población, por ejemplo, intentarlo convencer respecto a una decisión electoral. En época de campañas políticas encontramos mucha propaganda de los diferentes partidos. También encontramos propaganda, por ejemplo, en campañas de limpieza, de concientización ambiental. También las personas que defienden temas de género o algunas cuestiones religiosas también son propaganda porque transmiten ideas, tratan de convencer al público a pensar de cierta manera. Entonces todo eso es propaganda. Y luego la publicidad, en cambio, hace caso omiso del modo de pensar del público, ya que se interesa únicamente en fomentar la compra del producto. La publicidad siempre vende productos, cosas o servicios. No va a las ideas o a la forma de pensar, sino a vender un producto o un servicio. Luego pueden leer esta otra información sobre la propaganda, algunos tipos de propaganda. Aquí tenemos propaganda social, política, religiosa, cultural, medioambiental, como les mencionaba anteriormente. La siguiente actividad consiste en leer el texto propagandístico. Tenemos aquí, separar los residuos es una tarea sencilla, permite el reciclaje y el reuso. Y aparece acá una mujer utilizando distintos materiales reciclables,
Luego tenemos aquí un basurero verde, que es el que se utiliza, el color verde simboliza la basura orgánica, la que es natural y que se puede descomponer, como restos de verduras, por ejemplo, de frutas. Y aquí dice, ayúdanos a cuidar el planeta. Entonces ese es el texto propagandístico, es de tema medioambiental. Y tenemos algunas preguntas. Después de leerlo van a responder estas preguntas. ¿Cuál es la idea principal del texto? La idea principal del texto. Vamos a verificar. La idea principal es separar los residuos. Eso es lo que nos está, bueno, nos está diciendo que debemos a cuidar el planeta, pero ¿qué es lo que quiere lograr ese texto de nosotros? Que aprendamos a separar los residuos en orgánicos, en metales y en plásticos. Entonces, esa es la idea principal. La dos dice, ¿consideras que el texto busca influir en la conducta o opinión del sector? ¿Por qué? Obviamente sí, porque nos está invitando a que nosotros separemos los residuos. Entonces, la conducta que esperan recibir a partir de esta propaganda es que las personas depositen cada tipo de basura en su lugar adecuado. Luego tenemos, eh, ¿consideras que la propaganda puede ser utilizada para propagar determinados valores o comportamientos acordes a los intereses del usuario? Sí, ¿verdad? Porque la persona que emite la propaganda transmite su forma de pensar y espera que los demás empiecen a pensar como él y actúen de la forma que se espera. Y la 7 dice, valora la incidencia de los textos propagandísticos en la sociedad salvadoreña, o sea, cómo influyen en la sociedad salvadoreña los textos propagandísticos. En la actividad 4, para completar este cuadro, se va a comparar, hacer un cuadro comparativo entre las características del texto publicitario y las del texto propagandístico, basándose en los dos tipos de texto que hemos visto anteriormente, el fresco y el de separar los residuos. Y la última actividad, que es la actividad de cierre. En la actividad de cierre, ustedes van a elaborar texto publicitario siguiendo estas indicaciones, pensar en un producto que puedan ofrecer, redactar un eslogan llamativo, una frase que represente su producto, un logotipo de su marca o su empresa, lenguaje imperativo y persuasivo, y explicábamos que son los imperativos, son órdenes, así como compra, llévate dos o no te tardes. Y utiliza la creatividad para elaborar el texto inédito. Inédito significa que no sea copiado, que sea original, hecho por ustedes. Y luego van a crear un texto propagandístico, tienen que pensar en una idea que quieran decir. Esa idea debe contribuir a mejorar algo de tu comunidad. Tiene que ser relacionado a su comunidad, algo que se pueda reparar, arreglar, corregir. Diseña un texto iconográfico, con gráficos, con imágenes, recuadros. Añade lenguaje persuasivo, el uso de imperativos otra vez, y utiliza la creatividad para crear un texto inédito. Luego, cuando ya hayan hecho otros textos en el cuaderno, componente icónico y componente verbal, o sea, imagen y texto, y coloreado, bien bonito. Entonces, cuando ya lo hayan hecho, van a hacer su propia autoevaluación, ustedes leen los criterios de evaluación y ustedes marcan aquí si lo han logrado o todavía está en proceso. Cada uno se autoevalúa de acuerdo a lo que ha logrado esta semana. Y eso sería todo.